bienvenidas y bienvenidos al canal de Anima. Y hoy vamos a continuar hablando del tema de la obesidad y del sobrepeso. Y me gustaría antes que nada que entendamos que este es un problema metabólico. El tema de la obesidad y del sobrepeso se tiene que atender como un problema de salud, con repercusiones no solo en nuestra salud física, pero también en nuestra salud mental y psicoemocional. Y no voy a hablar acá mucho de los datos, tan solo voy a mencionar uno. Acá en México tenemos 97% de la población que vive con obesidad y sobrepeso. Aproximadamente un 65% de las personas tienen sobrepeso y un 33% de la población viven con obesidad. Esto nos deja menos de 3% de la población que tiene un peso normal. Y antes de continuar, quiero mencionar que aquí no voy a abordar el tema como un tema de belleza o un tema de belleza física. Y desafortunadamente, como pasa con muchas enfermedades o con adicciones, porque al final del día la adicción al azúcar es esto, es adicción, y tenemos que entender cómo funciona nuestro cerebro cuando estamos consumiendo demasiada azúcar. Se comporta como influenciado por cualquier otro tipo de sustancia psicoactiva. Entonces, no se trata de belleza física. Y desafortunadamente muchas personas utilizan erróneamente este argumento de puedo estar muy bella con un cuerpo con cualquier tipo de proporciones o tamaños. Efectivamente, nuestro alma es bello, efectivamente nuestro ser es bello. Esto, sin embargo, no significa que nos sentimos bien, esto no significa que estamos sanas. Entonces vamos a dejar de un lado este argumento y más adelante vamos a hablar sobre cómo el argumento de la belleza se utiliza como un instrumento completamente nocivo, completamente desastroso para seguir justificando por qué estoy destruyendo mi salud física, mi salud mental y mi salud emocional, porque efectivamente es muy difícil atendernos cuando vivimos con una adicción o cuando vivimos con un problema de salud, como la obesidad y sobrepeso, que es un problema que responde a múltiples factores, es un problema metabólico y por ende no es fácil de resolver. Se requiere trabajo, se requiere disciplina, se requiere muchísimo compromiso y en el camino hay infinidad de caídas, hay infinidad de obstáculos que vamos a estar encontrando. ¿Okay? Entonces, antes de continuar con el tema, quería mostrarles, y esto no es una campaña contra el Estado y contra las empresas que producen refrescos, pero esta es más o menos la cantidad, estos son entre 8 y 10 cucharadas de azúcar que se contiene, por ejemplo, en una lata o botella de Coca-Cola de 600 mililitros. ¿Okay? Pensamos entonces que consumimos una al día y esta es la cantidad que estamos ingiriendo con tan solo una lata o una botella de 600 mililitros. Lo mismo pasa con la cantidad de azúcar que se contiene en bebidas como Fanta, menos Fanta con sabor fresa. La Fanta con sabor fresa contiene unas 3 cucharaditas más de azúcar. Lo mismo pasa con Sprite, con todas las demás bebidas azucaradas que existen, gaseosas en México.
Y si pensamos que en un día normal, muchas de las personas no solo consumen una lata, a veces consumen más de 1 litro de Coca-Cola, y después tenemos una enorme cantidad de azúcar escondida en las latas. ¿Cuántas personas no están utilizando productos enlatados para cocinar? Y luego tenemos azúcar en los panes dulces, en todas las galletas. Luego la cantidad de azúcar que viene, por ejemplo, en malteadas, el alcohol, estos, ni sé cómo se llaman, de Starbucks, por ejemplo, las enormes bebidas con crema y otras sustancias deliciosas, entre comillas, pero sumamente nocivas, que se están agregando a las bebidas. Si sumamos todo esto y si no prestamos atención qué es lo que consumimos, en realidad en el transcurso de unas 2 semanas, o pónganle 3 semanas, una persona en promedio en este país consume esta cantidad de azúcar, 2 kilos de azúcar. Y acá es importante mencionar que el cuerpo y el cerebro no necesitan azúcar refinada para funcionar. Es suficiente la cantidad de azúcar que vamos a ingerir con la fruta, que también tiene que ser en cantidades mínimas, no más de una fruta al día. Esto es más que suficiente para poder funcionar bien. Entonces, tenemos un problema metabólico. Cuando vivimos con obesidad y cuando vivimos con sobrepeso, muchas veces hemos escuchado, pero es tan doloroso que no lo queremos internalizar, ¿qué es lo que pasa con nuestro cuerpo? Tenemos que entender que cuando vivimos con obesidad y sobrepeso, el azúcar que hemos estado consumiendo, y a esto le agregamos todas las demás sustancias de las que no necesariamente somos conscientes, ¿no?, que ingerimos y que son nocivas, por ejemplo, grasas saturadas, las cantidades exageradas de sal, ¿no?, todo lo que podemos llamar como un estilo de vida poco sano, lo primero que empieza a hacer es, empieza a trastornar nuestro sistema endocrino. Empezamos a tener problemas a nivel glándula pituitaria, glándula pineal, problemas con la tiroide, las glándulas maestras que controlan todo nuestro cuerpo. Entonces vivimos con una adicción. Es suficiente ingerir 1 o 2 cucharaditas de azúcar para que el cerebro empiece a entrar en modo de operación como adicto. Entonces entendamos que esto es un problema de salud, no es un problema de belleza. Y acá la gran pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué vamos a hacer? Y tenemos que entender o darnos cuenta cómo funciona nuestro cerebro y cómo funcionan todos los mecanismos y argumentos que estamos utilizando para justificar por qué no voy a hacer absolutamente nada para sentirme bien. Entonces, por un lado, si lo ponemos como sentido común, conocimiento, todos sabemos que la obesidad y el sobrepeso nos enferman, y a largo o a corto plazo nos llevan a la muerte, nos matan. Es difícil escuchar esto. Es difícil escuchar esto, y en el momento en el que empezamos a escuchar qué tan nocivo es algo para nosotros, nos empezamos a cerrar y empezamos a pensar que esto no me va a suceder a mí. Como con el cáncer, cuando nos exponemos a sustancias también nocivas. No voy a hablar del tema de fumar y los efectos que los cigarros nos están provocando en el cuerpo. Sin embargo, acá es la misma cosa, ¿no? Sabemos que vivimos con presión alta, sabemos que tenemos problemas óseos, sabemos que empezamos a tener problemas de digestión. Hemos reconocido, muchas veces se nos ha dicho, y lo hemos vivido,
que cuando vivimos con obesidad y sobrepeso se empieza a trastornar nuestros sueños, se empiezan a trastornar nuestras emociones, se empieza a trastornar nuestra capacidad de procesar cualquier tipo de estímulo estresante que viene desde afuera, nos volvemos sobrereactivos. Todo esto lo conocemos. No voy a entrar a discutir todas las enfermedades graves, por ejemplo, diabetes y las consecuencias del diabetes. No voy a empezar a discutir el hecho de que ahorita en contexto de COVID hemos visto cómo las personas con obesidad y con sobrepeso tienen peores perspectivas, peores esperanzas de vida en comparación con las personas que tienen un peso saludable. Todo esto lo sabemos. ¿Y qué es lo que empieza a hacer nuestro cerebro? Nuestro cerebro empieza a echar la culpa alrededor, a todos los demás, a todo el contexto. Y en primer lugar, uno de los argumentos que escuchamos es que por supuesto, si somos pobres, si no tenemos suficientes recursos, es lo único que podemos consumir, es lo que es más fácil conseguir y por ende yo no tengo la responsabilidad o yo no tengo la culpa de que estoy enfermo. Y esto es una postura, es una forma de ver el problema bastante grave porque al final del día, si nos ponemos a pensar, tenemos que preguntarnos, ok, si sé todo lo que está pasando y sé cuáles son los efectos y me doy verdaderamente cuenta que hay otros productos que no son más caros que los productos azucarados, ¿dónde queda mi capacidad de decir, yo tengo posibilidad de decidir qué es lo que estoy ingiriendo? Nadie me está obligando. Y acá de nueva cuenta, si vemos las estadísticas de, por ejemplo, muertes o consecuencias graves de enfermedades como la diabetes, se van a dar cuenta que las personas de recursos socioeconómicos bajos o personas pobres no se mueren más por diabetes en comparación con las personas de altos y medianos niveles socioeconómicos. Entonces, el argumento del nivel socioeconómico sí tiene importancia en cuanto a la dificultad de conseguir alimentos saludables. Sin embargo, no tenemos que utilizarlo como un argumento para estar justificando por qué voy a seguir con un tipo de consumo completamente insaludable. Entonces, tenemos el argumento de la pobreza. ¿Okay? Luego, y todo esto lo estoy mencionando para mostrar cómo está funcionando nuestra mente, para argumentar por qué no voy a estar cambiando. Después viene el argumento del Estado, que el Estado no está haciendo absolutamente nada, que el Estado tiene la obligación de cuidarme. Esto sí es cierto, el Estado tiene la obligación de hacer cumplir mi derecho a la salud, mi derecho a la educación, a la alimentación. Sin embargo, acá también hay una cosa bastante interesante. Si ustedes revisan todos los programas que existen en México, programas de salud, de concientización, entran en las páginas de Secretaría de Salud, del IMSS, del ISSSTE, van a encontrar una enorme cantidad de información sobre qué es lo que debemos consumir, cómo podemos armar una dieta saludable, cuáles son los riesgos de estas enfermedades. Y tristemente casi nadie de nosotros está viendo estos programas. Hay una cosa bien interesante que reclamamos que el Estado tiene que proporcionar, tiene que dar, pero cuando el Estado está dando, nadie quiere utilizar la información del Estado, porque es del Estado. Entonces, de nueva cuenta, tenemos un mecanismo curioso de la mente que es, pido una cosa, pero cuando se me está dando, no la voy a tomar en cuenta, porque no hay que olvidar que estamos tratando con un tema que es
tema metabólico y un tema muy relacionado con la forma de operación de nuestro cerebro cuando estamos adictos a algo, cuando vivimos con enfermedad. Después viene otro argumento que es el argumento de la publicidad. ¿Okay? Es la publicidad de las industrias refresqueras, la publicidad de Bimbo, la publicidad de, qué sé yo, todas las grandes empresas que distribuyen productos poco saludables. Y acá de nueva cuenta tenemos que preguntarnos, ok, alguien nos está obligando a ver esta publicidad, ok, alguien nos está obligando a consumir estos productos. ¿Dónde queda mi capacidad de decisión, mi capacidad de decidir qué es lo que voy a ingerir, qué es lo que voy a ver, qué es lo que voy a decidir? Entonces, la culpa no es únicamente del Estado, de los programas de salud, de la pobreza, de los contextos socioeconómicos de los que vivimos, de los intereses de las industrias. Y acá no hay que olvidarnos algo. El Estado y las industrias muchas veces tienen un matrimonio pues un poquito perverso. Hay otros intereses acá, intereses económicos grandes. No hay que olvidar que las empresas, ¿qué es lo que están haciendo? Están buscando incrementar sus ventas, están tratando de vivir y de sobrevivir de una manera no muy correcta, pero al fin y al cabo así es como se mueve el mundo. Y acá nos tenemos que preguntar, ¿cómo es que yo actúo frente a esto? ¿Tengo capacidad yo de cambiar la pobreza? Posiblemente no. ¿Tengo yo capacidad de cambiar cómo va a estar operando el Estado? No. ¿Tengo yo capacidad de influir en la publicidad de Coca-Cola, de las grandes refresqueras, de las grandes industrias azucareras, de Kellogg's, de todos aquellos que sabemos que producen productos completamente nocivos para la salud? Entonces, acá yo no puedo hacer gran cosa. ¿Okay? Lo que sí puedo hacer es el cambio dentro de mí. Lo que sí puedo hacer es utilizar esta autoestima que tengo para decir, ok, mi belleza no depende de la forma de mi cuerpo. No soy menos bella, no tengo menos valor, no tengo menos importancia como ser humano porque mi cuerpo tiene X tipo de proporciones. ¿Okay? Pero estando consciente de mis fortalezas, puedo decidir poner una barrera, una gran pared, un muro entre todo aquello que yo no puedo controlar, todo aquello que me debo dar cuenta que estoy utilizando únicamente como argumento para quedarme en la enfermedad, y empezar a hacer los cambios dentro de mí. Y estos cambios, como les decía al inicio, son difíciles, porque una vez que nos hemos hecho adictos al azúcar, por ejemplo, cambia el funcionamiento de ciertos neurotransmisores en el cuerpo. Cambian, por ejemplo, los niveles de dopamina. Empiezan a cambiar, y esto no nos gusta escucharlo, empieza a cambiar nuestra capacidad de consolidar memorias, de aprender, nuestras capacidades cognitivas. No nos sentimos bien. Sí, nos sentimos bellas, pero al mismo tiempo nos falta aire, nos falta energía, nos duelen las articulaciones, no dormimos bien. Cuando no dormimos bien, ¿qué es lo que empieza a suceder? Todos los efectos del estrés cotidiano que vivimos nos empiezan a asaltar y a atacar más. Empieza a cambiar toda la bioquímica del cuerpo. Entonces, como una espiral, nos vamos hundiendo, nos vamos hundiendo, nos vamos hundiendo, y para el cerebro lo más sencillo es decir, no es culpa mía, es culpa de los demás. Y empezamos a argumentar, gordo es bello, o existe la gordofobia, o nos están discriminando. Y efectivamente estos son problemas
graves. El problema de la discriminación contra las personas por la forma de su cuerpo es un problema grave. Y esto nos sigue hundiendo en esta espiral hacia un malestar físico y emocional permanente. Para no hacer esta plática demasiado larga, me gustaría entonces regresar a 2-3 mensajes básicos. Entender el tema de la obesidad como un tema de enfermedad metabólica y atenderlo como enfermedad. Número 2, tratar de salirnos de esta búsqueda permanente de justificaciones sobre por qué no puedo cambiar. Mientras que estamos pensando que no podemos cambiar, y así es, por supuesto que no vamos a cambiar. En tercer lugar, nos tenemos que estar preguntando con toda honestidad, sin compartirlo con las demás personas, ¿estoy bien? ¿Verdaderamente me siento bien teniendo un sobrepeso o viviendo con enfermedad? Y esto es un trabajo psicoemocional muy, muy difícil de enfrentarnos y decir con honestidad, ¿me siento bien? ¿Es en serio que me siento bien o me siento mal y algo debo de hacer? Reconocer que yo puedo poner un límite entre aquello que depende de mí, una frontera entre aquello que depende de mí y aquello que no depende de mí, y entender que este tema se tiene que tratar, el tema de mi sobrepeso y el tema de la obesidad se tiene que tratar con muchas herramientas y muchos métodos al mismo tiempo. Esto no se arregla nada más yéndonos a una dieta. Normalmente las dietas no funcionan porque un problema complejo no se puede atender con una medida nada más. Tampoco se atiende únicamente con ejercicio, y además los ejercicios que debemos de estar haciendo tienen que seguir la lógica de atención de un cuerpo que está enfermo, la lógica de atención de un cuerpo que está inflamado. Entonces, esto no se atiende corriendo al gimnasio o intentando de hacer maratones. Tampoco se atiende tomando productos y remedios mágicos. Tampoco se atiende utilizando cremas o entrando, por ejemplo, en una dieta de reducción calórica drástica o dietas intermitentes. Todos los métodos se tienen que juntar y adaptar para las necesidades específicas de cada una de las personas. Y adicionalmente se requiere el trabajo de apoyo psicoemocional. Hay un complejo ámbito terapéutico al que tenemos que estar abiertas y darnos cuenta que únicamente con medidas de restricciones calóricas o movimiento no vamos a obtener los resultados, porque recordemos que acá nuestro sistema ha sido asaltado por sustancias que funcionan como drogas. Entonces hay un tema de adicción, nos gusta o no nos gusta reconocerlo. Aquí me voy a despedir de ustedes extendiendo la cordial invitación de sumarse y conocer el programa de Anima Body and Mind Program. Es un programa que dura más de 4 meses, da resultados sostenibles. 100% de las personas que están abiertas o han estado en periodos anteriores abiertas a intentarlo, a entrar en este mundo de un cambio holístico, un cambio por todas las frentes que tenemos que estar atendiendo, han logrado restablecer su salud metabólica, notar cambios positivos en su salud mental, psicoemocional, y requiere trabajo, disciplina, trabajo y disciplina, y romper con muchos mitos, enfrentarnos, darnos cuenta
quiénes somos y qué es lo que podemos lograr. Les mando todo mi cariño y espero seguir en contacto con ustedes. Hasta luego.